ya nos encontramos en el 13º repaso de la lección, el anteúltimo, y tengo el privilegio de poder presentar a las dos personas que nos van a estar acompañando el día de hoy para poder disfrutar este repaso juntos. A mi derecha tengo al pastor Carl Boscan. Bienvenido, Carl. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Y a mi izquierda tengo al doctor Horacio Casari. Bienvenido, Horacio, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación también. Gracias de nuevo por acompañarnos. Y nos toca un tema que a mí me pareció apasionante. Sin dudas es un tópico importante para la Iglesia Adventista. Y ya nos encontramos redondeando el trimestre, ¿no? Así que son los temas finales que el autor propuso para que podamos darle un cierre a este trimestre que ha sido muy positivo. Y si les parece, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Así que, Horacio, te pido que nos guíes en oración. ¿Cómo no? Querido Padre Celestial, gracias porque podemos acudir a ti en todo momento y en manera especial cuando vamos a abrir tu palabra. Queremos que en este tiempo que vamos a estar repasando esta lección, nos ilumines y nos ayudes a encontrar las lecciones y mensajes especiales que tú deseas dejarnos para nosotros. Gracias por tu amor y por tu plan de salvación. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les pido que me acompañen. Vamos a leer el texto central. Se encuentra en 2 Corintios 5:10, que dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y quería empezar, Carla, haciéndote una pregunta, porque la palabra juicio actualmente no goza de la mejor fama. No es que creo que la sociedad dice, deseo someterme a un juicio, porque generalmente el juicio en nuestro contexto actual indica que pasó algo malo, obviamente, ¿no? Entonces, te quería preguntar en torno a las enseñanzas de Jesús, ¿cómo se relacionan los conceptos de condenación y vindicación con el juicio final? Bueno, lo primero que tendríamos que decir, Leo, es que el tema del juicio está entremezclado con la verdad del Evangelio desde el inicio mismo. Es decir, cuando nosotros en Génesis 3:15 encontramos la primera promesa que nos oferta un Salvador, en ese mismo contexto también encontramos las primeras sentencias de juicio vinculadas a la raza humana, ¿cierto? Entonces, a partir de allí, no podríamos separar nunca nosotros la verdad del Evangelio con la existencia de un juicio. Y por supuesto, Jesús no va a ser la excepción a esto que ya encontramos desde el Génesis en adelante. Y aunque a la mayoría de las personas les gustan los dichos de Jesús, ¿verdad? Sus parábolas, su enseñanza, su bondad, su amor hacia las personas, es cierto también que en la enseñanza de Jesús el tema del juicio era una constante, ¿no? Jesús habló del reino de los cielos en términos positivos, pero también amonestó en sus tiempos a muchas personas, resaltando la idea del juicio y instando a la gente a prepararse para tal, ¿no? De pronto, un lugar donde se condensan varias ideas de lo que Jesús dijo en relación a esto podría ser Mateo 25, un contexto donde hay varias parábolas y en cada una de ellas se cierra con la idea de la vindicación para unos y la condenación para otros. La parábola del siervo fiel y el siervo malo. Uno es vindicado, recompensado, digamos, por su fidelidad en su servicio, mientras que el otro es condenado por su desempeño malo, ¿no? Las 10 vírgenes, ¿no? 5 son admitidas en la boda, mientras que otras 5 no se las deja ingresar. Allí otra vez la idea de juicio. La parábola de los talentos, nuevamente, 2 siervos que multiplican lo que el Señor les dio, reciben la herencia preparada para ellos, mientras que el siervo que escondió su talento es echado fuera. Y luego viene esa imagen del Hijo del Hombre como un juez. Dice, cuando venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y ahí dice que se reúnen las naciones y separa las ovejas de los cabritos. Y nuevamente aparece la idea del juicio allí, ¿no? Así que en la enseñanza de Jesús constantemente está la idea de la posibilidad de ser salvo, pero al mismo tiempo la idea de la condenación, ¿no? Un texto muy conocido para los cristianos, Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
y el que cree en Él no es condenado. Así que la base para la vindicación está en la fe en Cristo, ¿no? En creer en Jesús. Mientras que aquellos que rechazan la salvación que Cristo le ofrece serán oportunamente condenados, ¿no? Esa es la de manera más breve de resumir esto, ¿no? Entonces, aquellos que nos denominamos cristianos no podemos obviar la realidad del juicio. Correcto. No podemos decir que creemos en Jesús y obviar esta parte. Exacto. Tal cual. Y Horacio, te quería preguntar, porque la lección nos presenta 3 fases en el proceso del juicio, ¿no? Muy explícitas. Y la primera se llama el juicio preadvenimiento. ¿Qué significa esto? Claro, porque podemos asociar quizás el juicio al momento de la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero encontramos muchas referencias en la Biblia para entender que hay un juicio previo a ese momento de la segunda venida de Cristo, ¿no? Es interesante, allí en el libro de Daniel habla de una instancia en la cual los libros fueron abiertos, ¿no? También se nos habla de un juicio investigador, ¿no? Allí cuando en la profecía de los 2300 días, en Daniel 8:14, ¿no? Y el santuario será purificado, ¿no? Y esa referencia histórica es previa al segundo venimiento de Cristo, ¿no? Entonces, hay algunas verdades que nos pueden ayudar a entender un poquito esto también, aparte de algunas referencias explícitas en la Biblia, de un juicio que ya como que están en marcha, ¿no? Por un lado, bueno, todas las personas, en este momento, las que han muerto, tienen una inconsciencia total, o sea, no tienen conocimiento, están como durmiendo, como lo describe Jesús claramente, ¿no? Además, todas, algún tipo de juicio vamos a tener, ¿no? Y entonces es interesante porque esto en el Apocalipsis está bien claro, de que podemos encontrar 2 momentos de resurrecciones. Una primera resurrección asociada a los salvos, ¿no? Que van a acompañar a Jesús al cielo. Y luego una segunda resurrección que está asociada a quienes van a tener la segunda muerte o la muerte eterna, ¿no? Entonces, si en el momento de que viene Jesús ya está definido quiénes son los que van a resucitar en ese momento para ir al cielo y los que van a resucitar después del milenio, quiere decir que en ese momento ya hay una sentencia, una definición en qué situación está cada uno. Entonces está esta necesidad de un juicio previa al venimiento, porque allí ya está definido cómo va a estar cada uno, ¿no? Qué bueno. Y quería preguntarte, Carl, por la segunda fase, que la lección nos dice que tiene lugar dentro del periodo denominado milenio, ¿no? El milenio, que nosotros creemos que es literal. La pregunta es, porque los que están en el cielo durante el milenio son los santos, como bien nos decía Horacio. ¿Por qué los santos deben participar del juicio durante este tiempo? Bien, nosotros tenemos que poner esto en el contexto del gran conflicto. El origen del pecado en el cielo ha dado lugar a numerosos cuestionamientos hacia el carácter de Dios. Dios se somete a juicio, decide someterse a juicio, que sus propias criaturas evalúen su carácter y definan por sí mismas si lo que Él ha señalado, lo que ha establecido como principios de gobierno, son realmente buenos y beneficiosos para sus criaturas, que en esencia Satanás ha cuestionado eso. Entonces, en el juicio preadvenimiento se resuelven las dudas y las inquietudes de prácticamente el resto del universo, menos nosotros, ¿no? Es decir, los ángeles, los mundos no caídos, todos ellos participan de la deliberación y deciden quiénes van a entrar en el reino y quiénes no. Pero de esas deliberaciones nosotros no hemos participado. Como nosotros vamos a ser parte también de la vida eterna, es necesario que nosotros seamos incluidos en ese proceso, y es allí donde la Biblia se indica que los justos resucitados y los que están vivos en el momento de la venida de Jesús, que ascienden al cielo y por 1000 años están allí y juzgan, de alguna manera participamos de la comprensión del origen del pecado, de por qué estamos allí y por qué faltan algunos que nosotros esperaríamos ver, o por qué hay alguno allí que yo no esperaba encontrarme. También, ¿no? Porque todo eso de alguna manera genera inquietud. Aparte pensemos cuántas cuestiones tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, a partir de las circunstancias que vemos en esta vida. Cuántas incongruencias a veces vemos en este mundo que nos resultan difíciles de compatibilizar con un Dios de amor. Es decir, nosotros en esencia tenemos también cuestionamientos hacia Dios. El milenio va a ser la oportunidad para poder clarificar todo eso.
En 1 Corintios 6, versículo 2 y luego el versículo 3, la primera parte, solo esos versículos, en primer lugar se dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y en el versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles o incluso a los ángeles? O sea que muchos de nuestros interrogantes en relación al origen del pecado, ¿cómo pudo haber sido que el pecado surja en un ser perfecto y se desparrame en un entorno perfecto? Bueno, todas esas inquietudes se nos van a clarificar, ¿no? Y además hay muchas cosas para las cuales necesitamos tener una perspectiva de los hechos. Allí en 1 Corintios 4, versículo 5, también se dice así: así no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará lo oculto en tinieblas y manifestará los motivos de los corazones, entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Pablo nos insta a no tomar decisiones precipitadas mientras estamos aquí. Hay muchas cosas que se resolverán en la venida del Señor, y una idea importante que sale aquí: el juicio pone en evidencia las intenciones del corazón. Eso es algo muy difícil de juzgar para nosotros. Tal cual. Nosotros podemos ver el comportamiento de una persona, pero a veces ese comportamiento puede ser fingido, puede ser una fachada. Bueno, el juicio revela las verdaderas intenciones, y eso es lo que se pone en cuestionamiento, ¿no? Quiere decir que es la instancia que muchos cristianos hemos esperado, porque Totalmente. estamos en la búsqueda de respuestas, en la búsqueda de significado de algunos sucesos, y es el momento de recibir esa respuesta por parte de Dios, ¿no? Exacto. ¡Wow! Qué gran momento va a ser para vivirlo. Hay que estar allá. Pensemos que el plan de salvación tiene como objetivo no solamente resolver el pecado en nuestra vida, no solamente limpiar o vindicar el carácter de Dios, sino también lograr que el pecado nunca más se vuelva a levantar. Claro, ese propósito tan importante. Entonces, por eso nosotros también necesitamos participar de ese juicio, ¿no? Importantísimo. Y Horacio, te quería preguntar por la tercera fase que la lección denomina el juicio ejecutivo. Y si hay que hacer la salvedad que quizás en esta parte del juicio, mucha gente, sobre todo en la Edad Media, han presentado a Dios como un juez punitivo, severo. ¿Cómo podemos entender correctamente a Dios en esta parte del juicio que va a suceder? Claro, es que justamente a veces las visiones distorsionadas que podemos tener de Dios pueden ser pendulares, ¿no? De un Dios duro, insensible, castigador, ahora vamos hacia un Dios de amor que todo lo perdona, que tanto lo perdona que en definitiva nunca le va a hacer nada a nadie, ¿no? Y bueno, ya venimos dialogando justamente el tema de un juicio, ¿no? Y ya estos juicios ejecutivos ya lo hemos visto en la Biblia. Interesante porque allí Pedro en la segunda epístola hace referencia, bueno, es que justamente allí dice, en su momento los ángeles tuvieron su castigo, claro, ¿no? Y cuando hubo tal nivel de maldad en el mundo, Dios comenzó a tener un plan, un proyecto junto con Noé. Tuvieron 120 años de predicación, vaya campaña evangelística extensa, y después hasta una semana más esperando que habían subido todos los animales como un tiempo para ver si decidían aceptar esa posibilidad, ese salvoconducto, ese barco que les iba a salvar, y finalmente nadie aceptó, solo 8 personas se salvaron y todo el resto de la humanidad murió. Claro. Hubo un juicio ejecutivo, ¿no? Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no? Incluso justamente Pedro hace referencia a esto, ¿no? Hubo juicios parciales ejecutivos en su momento, ¿no? Entonces, también cuando llegue el momento oportuno va a haber un juicio final, o mejor dicho, la ejecución de esa sentencia, ¿no? Entonces no podemos esperar otra cosa, no podemos decir, bueno, Dios es amor y bueno, en algún momento quizás se terminen salvando todos. Está claro que hay 2 destinos y que está en nosotros el poder elegir. No, interesantísimo, justamente la lección también hace referencias ahí a 2 Pedro 3, el siguiente capítulo, que es quizá el capítulo o la sección de la Biblia más extenso que habla exclusivo prácticamente de toda la segunda venida de Cristo, ¿no? Allí habla donde dice, bueno, para los hombres, para Dios, un día es como un año es como 1000 años un día y un día son 1000 años, o sea, no hay un manejo del tiempo, ¿no? Claro. Y entonces la explicación allí en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, no es que se esté demorando, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, ¿no? Creo que es una de las expresiones más categóricas del amor de Dios, que dice, no queriendo que ninguno perezca.
pero el día del Señor vendrá Claro. y todo va a ser destruido. O sea, el amor de Dios es grande, pero también la justicia existe. No es que es incompatible la justicia con un amor de Dios. Incluso interesante la última frase que nos presenta ahí la lección, ¿no? Dice, en el amor de Dios, no solo el amor de Dios, sino que también demanda, no solo demanda amor, sino que también demanda justicia. La justicia es parte del amor de Dios, ¿no? Tal cual. Incluso veíamos hace un par de lecciones atrás, cuando veíamos aparentes contradicciones en la Biblia, que no las hay, esta simbología de la sangre que clama por justicia, ¿no? Han pasado cosas malas en este mundo Totalmente. y sin dudas Dios tiene que responder como debe ser ante esas situaciones. Por eso, Car, te quería preguntar que nos expliques qué significa el concepto de segunda muerte y también qué tiene de malo la idea de que Dios nos salve a todos. Porque es romántica, pero la Biblia nos presenta un panorama diferente. Entonces, ¿qué tendría de malo pensar en un Dios que no? Como dijo Horacio, de repente viene y dice, no, ¿saben qué? Son todos salvos. Bueno, la salvación y la condenación eterna indudablemente son el resultado del libre albedrío. Cada individuo, de alguna manera, toma una decisión y esa decisión no está basada, o el veredicto no está basado en hechos puntuales en particular, sino en una conducta, en una tendencia. Sin más, cuando uno observa el libro de Apocalipsis, después del milenio, cuando los injustos son resucitados nuevamente, uno podría llegar a pensar, bueno, una persona que nunca aceptó a Jesús, ¿será que si le damos más tiempo lo podrá hacer? Si le damos la oportunidad de que conozca el poder de Dios, ¿logrará amarlo? Y toda esta gente vio la segunda venida, vio las manifestaciones de Dios, vio su poder, y cuando resucitan, capítulo 20 de Apocalipsis, nuevamente lo que hacen es unirse para ir a la batalla en contra del reino de Dios. Es decir, no hubo un cambio de actitud, ni habrá un cambio de actitud, así se les preserve la vida por la eternidad. Entonces, la muerte segunda es otra evidencia del inmenso amor de Dios. Porque la Biblia no presenta que el castigo para aquel que rechaza creer en la salvación ofrecida en Cristo Jesús sea un castigo eterno, es decir, un tormento totalmente asimétrico, porque 70, 80 años de vida malvada, digamos, son pagados por una eternidad de sufrimientos sin precedentes. No, eso sería realmente aterrador pensar en un Dios así. Pero la Biblia nos dice que cuando aquellas personas ya se rebelan y han manifestado una tendencia inamovible, una tendencia que no va a cambiar por nada, en su misericordia Dios lo que decide es simplemente que vayan al descanso, porque la muerte, así como la muerte segunda, así como la muerte primera, no es otra cosa que la no existencia. Claro. Es la no existencia, en este caso la no existencia eterna, es decir, nunca más se levantarán esas personas, ni tendrán memoria, ni participarán de lo que se haga en el universo. Así que otro gesto de amor es la muerte eterna, en el sentido que simplemente les quita la vida y allí termina la existencia de esas personas. No va a haber un tormento por la eternidad, no va a haber un sufrimiento por la eternidad, los justos no van a ser conscientes de ese castigo constante de los otros, muy por el contrario, ¿no? Dejarán de existir, y por supuesto que eso dejará en el corazón de Dios, en el corazón de las criaturas, un vacío imposible de llenar. Quedará como un triste recuerdo por la eternidad, la existencia del pecado y la consecuencia del pecado, y cuántas personas y cuántos seres se perdieron por causa de este terrible problema que es el pecado, ¿no? Pero entonces tenemos que pensar, tú decías en relación a lo de todos vamos a ser salvos, ¿no? O el universalismo, la idea de que todos pueden llegar a ser salvos. Claramente en la Biblia no encontramos una noción de ese tipo, y eso distorsionaría el carácter de Dios, ¿no? Y por otro lado, violentaría la libertad del hombre, porque Dios tendría que obligar a los que le aceptan y a los que no le aceptan a estar para siempre con Él. Y claramente no es lo que Dios desea, ¿no? Y eso también iría en contra de su propio carácter. Totalmente. Ahora sí nos queda el cierre de esta lección número 13. Y quería preguntarte por la necesidad y la importancia del juicio de Dios en el contexto del gran conflicto, ¿no? Que es el contexto que nos toca a todos.
Y el interés del universo, ¿no? Porque creo que acá tenemos que abrir un poco la big picture, como se dice, ver el panorama más grande y entender que hay un universo, no solo un mundo que está interesado por este problema del pecado. ¿Por qué es tan necesario cruzar el juicio para el universo? Claro. Creo que por un lado tenemos que resaltar nuevamente que la justicia de Dios está asociada al amor de Dios, ¿no? Creo que todo lo que estamos diciendo tiene que ver con esto. O sea, Claro. el juicio de Dios tiene que ver también con el amor de Dios, no con un Dios insensible, sino que cuida su creación, digamos, ¿no? Y por ahí se me vino a la imagen una idea de quizás un cirujano que encuentra en un paciente suyo, un cáncer, ¿no? Que está afectando parcialmente o totalmente algún órgano, ¿no? Y bueno, tal vez se le da tratamientos alternativos, pero llega el momento que la opción es una cirugía, extirpar ese órgano quizás, ¿no? Y uno diría, bueno, qué insensible este cirujano, le va a quitar parte de los miembros de esa persona, pero justamente es para preservar su vida, ¿no? Y creo que claramente el pecado es un cáncer en el universo que no solo está afectando, obviamente, de manera clara y concreta a nuestro mundo, pero afecta a todo el universo, incluso la convivencia y la vida. Desde el momento que entró en el mal por medio de Lucifer, ¿no? El universo quedó conmocionado y necesita de un tratamiento, necesita una cura. Y creo que este juicio es esta cura definitiva para este mal que es el pecado, ¿no? Un mal que es mortal, definitivamente, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Horacio, también. Gracias a cada uno de los que nos acompañó y los invitamos a la próxima semana a sumarse a nuestro último repaso. Tenemos 14 lecciones en esta lección y vamos a estudiar la que tiene por título Yo hago nuevas todas las cosas, y vamos a ir redondeando esta temática apasionante de los últimos meses. Que Dios los bendiga, nos encontramos la próxima semana.